Ya, chicas. Ahora sí, ya ingresó. Yes. No, sí, no te preocupes, yo tampoco podía ingresar, por eso le había hablado al profesor Lang. Ya nos lo habilitó ya. Ya está, ahora sí. Llegando a casa sí me puedo conectar de la laptop, yo estoy cerca ya. Gracias. Ya, no te preocupes, nena. Ya, Igual no te estoy preocupes. pendiente. Apaga nada más la cámara. Ya, apaga nada más la cámara y con cuidado, porque ahorita ya da miedo sacar el celular. Ya, ahorita mientras van entrando las demás compañeras, no hay problema.
Miss, buenas noches. Ya. Hola, Leonor. Hola, Yuri. ¿Cómo están? Buenas noches. Sí, estoy esperando que se conecte alguien más. Leonor también está llegando recién a su casa. Y bueno, ya pudiste entrar, Yuri. No sé, no se conectan las demás chicas. Habrá que esperar un cinquito porque ya son 7:51, ¿no? Si no, nos vamos a demorar más. A ver, la clase anterior sí estuviste, ¿no, Leonor? Ah, no, Leonor no. Yuri, la clase anterior sí estuviste, ¿no? No tengo Sí, clase. Claro, del 5 de diciembre fue, ¿no? Solo estuviste tú y la otra compañera, ¿cómo se llama? Linda Malú. Linda, ¿no? Sí, Miss. Porque Giovanna creo que luego entró, ¿no? Casi al final, ¿no? Algo así, solamente las tres que han estado. Ya, listo. En la clase anterior habíamos estado hablando de lo que era, a ver, espérame, por acá debe estar, la retroalimentación, ¿no? O vimos criterios de evaluación, no recuerdo. Yo lo tengo porque, bueno, de acuerdo a mis PPTs, supuestamente están... Representación era, Miss. Retroalimentación, ¿no? Sí, porque de acuerdo a mis PPTs, supuestamente hoy día es nuestra clase 8, pero no es nuestra clase 8, es nuestra clase 7, ¿no? ¿O es 8? ¿Cuándo empezamos? Ay, yo también ando volada, se me han complicado las fechas. Voy a revisar bien eso, ¿ya? Ya, entonces el día de hoy para complementar justamente el tema de la retroalimentación que habíamos estado viendo ese día, ya vamos a ver, ¿no? La retroalimentación que vimos cómo eran los docentes, cómo podíamos retroalimentar, el acompañamiento que era durante la tarea y todo eso, ¿no? Entonces, en este caso, el día de hoy, lo que vamos a trabajar, que es justamente para complementar ese tema, es acerca de las rúbricas de observación en el aula, ¿ya? ¿Qué son las rúbricas? ¿Por qué son tan importantes ahora? Cuando nosotros postulamos al Estado y nosotros nos nombramos, en este caso, viene lo que llamamos la evaluación docente, en la cual se te evalúa a ti justamente en el desarrollo de todas tus actividades de clase. ¿Cómo se llama? Estas rúbricas que se utilizan, también se utiliza cuando nosotros hacemos lo que es el monitoreo. Es decir, por ejemplo, cuando yo entro a tu sesión, Yuri, o entro a la sesión de Leonor, o entro a la sesión de alguien, a su clase, a observar juntamente con su sesión de clase, si ella está cumpliendo todo lo que has trabajado o todo lo que tú has planificado en tu sesión de aprendizaje, ¿ya? Entonces, las rúbricas es algo más grande. O sea, las rúbricas tienen que ver mucho con lo que es la evaluación docente, ¿ya? Tiene que ver mucho justamente con eso, con todo lo que es la evaluación docente o desempeño docente, ya todo lo que es el desempeño docente, que eso corre a partir de la persona o de, en este caso, el profesor que es nombrado. Una vez que el profesor se nombra en una institución educativa, viene lo que es el desempeño docente, que justamente es ir viendo si es que tus actividades, si es que todo tu desarrollo, si tienes todos tus documentos al día, etcétera, y se te van evaluando a través de rúbricas. Y estas rúbricas, que justamente es las que vamos a ver hoy, también las utilizan los directivos cuando monitorean mi sesión de clase. Es decir, por ejemplo, ¿no? Sale un cronograma de monitoreo donde los directivos te dicen qué día van a ingresar a tu salón a hacer justamente una visita en la cual se quedan durante todo tu horario de clase, ¿no? De esas primeras horas, generalmente son 2 horas pedagógicas, o sea, 90 minutos, en donde ellos ven justamente que todo lo que tú has plasmado en tu sesión de aprendizaje se esté dando dentro de la sesión que estás desarrollando con tus estudiantes, ¿no? Por ejemplo, que cuente con los momentos, ¿no? Las preguntas retadoras, que por ahí se dé la retroalimentación, que era lo que habíamos visto en la clase anterior, se dé la retroalimentación y finalmente se dé un cierre de toda la actividad. Entonces, nosotros cuando hablamos de
en este caso, pues, las rúbricas, va más allá, ¿no? No solamente me ayuda en mi desempeño docente, sino que también a través de estas rúbricas de evaluación, nosotros, de observación del aula, nosotros también podemos, nuestros directivos pueden evaluarnos a través de esas rúbricas. Entonces, eso es lo que les voy a compartir ahorita. Ya, espérenme un ratito acá. Un ratito, espérenme. Para ponerles el video. A ver, acá está. Ya, ahora sí les comparto para que podamos ver. Primero vemos el video y en base a eso vamos a desarrollar toda la actividad. Buenos días, estimadas profesoras y profesores. La rúbrica que presentaremos en esta ocasión busca evaluar en qué medida el docente involucra a los estudiantes en las actividades de aprendizaje, si les ayuda a comprender el sentido, la importancia o utilidad de lo que están haciendo y aprendiendo en el aula. Como docentes, sabemos lo importante que es motivar a los niños, niñas y jóvenes en el proceso de aprendizaje. Precisamente por eso, el primer aspecto que evalúa la rúbrica son las acciones que se realiza el docente para promover el interés, la participación de los estudiantes dentro de las actividades de aprendizaje. Pero Se congeló, Miss. Perdón, Yuri, se me fue el internet. Ahí lo pongo de nuevo el video, ya, un ratito. buenos días, estimadas profesoras y profesores. La rúbrica que presentaremos en esta ocasión busca evaluar en qué medida el docente involucra a los estudiantes en las actividades de aprendizaje, si les ayuda a comprender el sentido, la importancia o utilidad de lo que están haciendo y aprendiendo en el aula. Como docentes, sabemos lo importante que es motivar a los niños, niñas y jóvenes en el proceso de aprendizaje. Precisamente por eso, el primer aspecto que evalúa la rúbrica son las acciones que se realiza el docente para promover el interés, la participación de los estudiantes dentro de las actividades de aprendizaje.
Pero, ¿cómo favorecemos que los estudiantes se interesen en las actividades que proponemos? Promovemos el interés de los niños al plantearles situaciones, contextos o actividades que les resulten desafiantes, pero alcanzables. Una actividad de este tipo es aquella que el estudiante puede lograr hacer con esfuerzo, es decir, que le plantea un nivel de demanda que puede alcanzar si trabaja en ella con esmero o con apoyo de otros. Las actividades que le resultan muy sencillas pueden ser aburridas, y mientras que aquellas que le resultan excesivamente difíciles pueden frustrarlo por ser inalcanzables. De allí que graduar la dificultad de las tareas es clave para mantener la motivación en los estudiantes. Otra forma de propiciar su interés es proponerles situaciones, contextos y actividades vinculadas a sus intereses, en las que resuelvan problemas de su entorno o que tengan componentes lúdicos. Asimismo, los motivamos cuando los involucramos en la planificación de las actividades de aprendizaje, por ejemplo, en pequeños proyectos. Finalmente, brindar múltiples oportunidades de participación a los niños y niñas estimula su interés por involucrarse, porque les permite abandonar la pasividad del rol de oyente. Ahora bien, ¿qué podemos hacer cuando los niños pierden el interés en la actividad de aprendizaje? Es natural que algunos estudiantes se distraigan por diferentes factores durante la actividad. Si detectamos esto, podemos buscar involucrarlos nuevamente, preguntándoles qué les parece la actividad, llamándolos por su nombre, pidiéndoles que formen grupo con otros compañeros, etc. De lo que se trata es de hacerlos sentir siempre incluidos o de detectar dificultades que debamos corregir para recuperar su interés. Así, el docente de desempeño destacado no solo plantea actividades de aprendizajes interesantes y participativas al grupo de aula, sino que cuando nota que algún niño se distrae o desengancha de la sesión, intenta recuperar su interés desplegando alguna medida o estrategia didáctica pertinente. El segundo aspecto que evalúa la rúbrica es la proporción de estudiantes involucrados en la sesión de aprendizaje, como una medida de la eficacia de las acciones desarrolladas por el docente para lograr este propósito. Pero, ¿cómo se manifiesta el involucramiento de los estudiantes durante la sesión observada? Es decir, ¿qué manifestaciones podemos observar en ellos para deducir que están motivados o involucrados activamente en su proceso de aprendizaje? Si bien el interés es un proceso interno que supone una inclinación o comportamiento motivado por una meta y por tanto no se puede observar de forma directa, algunas expresiones o conductas de los niños son reveladoras de su mayor o menor interés en el aula. Son manifestaciones conductuales de este tipo: la escucha atenta, la intervención o participación espontánea, la concentración, el esmero o esfuerzo en la realización de la tarea, las expresiones de sorpresa, curiosidad o alegría en el desarrollo de las actividades de aprendizaje, etc. Por ejemplo, inferimos que están involucrados en las actividades cuando los niños escuchan atentamente la narración de un cuento mediante el uso de títeres y reaccionan con emoción a los sucesos narrados, o cuando prestan atención a la explicación del docente, asintiendo e interviniendo espontáneamente para pedir profundizaciones o aclaraciones, o para compartir sus experiencias u opiniones. También cuando plantean sus hipótesis o creencias frente a una problemática. Cuando en un trabajo en equipo discuten cómo desarrollar mejor la actividad y se esmeran en lograr el objetivo. Cuando exploran con curiosidad los objetos o el material concreto, etc. Por el contrario, el desgano o la ausencia total de participación son signos de que la actividad no resulta interesante para el estudiante ni lo motiva. En el aula de un docente con serias deficiencias en este desempeño, la mayoría de los estudiantes muestran este tipo de manifestaciones de falta de interés durante la sesión observada. Finalmente, el tercer aspecto de la rúbrica está relacionado con las acciones que realizamos para favorecer la comprensión del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende. Los docentes con desempeño destacado no solo desarrollan actividades participativas, desafiantes o interesantes para los estudiantes, sino que además
les ayudan a comprender para qué sirve lo que están aprendiendo, cómo se vincula con su vida e intereses, cómo a partir del aprendido ellos podrán desenvolverse mejor, etc. En pocas palabras, el docente, al hacer esto, ayuda al estudiante a establecer la relación entre lo visto en el aula y el mundo real, sus intereses, sus experiencias, sus emociones, su vida personal. Por ejemplo, si les proponemos explorar frutos, los niños no solo conocerán sus características, como textura, color, sabor, también reconocerán cómo contribuye el consumo de estos alimentos a su desarrollo físico y nutrición. Podrían también reconocer cómo lo que han aprendido les servirá para ayudar a sus padres a seleccionar qué llevar en sus loncheras. En otra situación, la docente que desea trabajar con los niños y niñas en la elaboración de un mapa de la comunidad parte de la siguiente pregunta. Chicos, ¿cómo podemos ayudar a que un amigo nuestro llegue a nuestro hogar desde la escuela si no conoce el camino? La maestra recoge las ideas de los niños que concluyen que un mapa sería de utilidad. Luego propone que en grupos diseñen un mapa de la zona que serviría para orientar a las personas que quieren llegar a los lugares principales de su localidad. De este modo, la actividad propuesta está cargada de sentido y les permite a los niños comprender su utilidad. En estudiantes mayores, del mismo modo, el desarrollo de nociones o conceptos abstractos adquiere sentido en la medida en que se emplean o se reconoce su utilidad para la solución de problemas reales. Entender para qué sirve lo que se aprende es un potente motivador del aprendizaje que perdura más allá de las fronteras del aula. En conclusión, logramos involucrar a niños, niñas y jóvenes en su proceso de aprendizaje cuando planteamos situaciones, contextos o actividades que son de su interés o promueven su participación. Generamos un nivel más profundo de motivación si además contribuimos a que ellos comprendan el sentido, utilidad o importancia de lo que se aprende. Hemos concluido la explicación de la rúbrica 1. Esperamos que les haya sido útil. Gracias por su atención y los invitamos a ver los videos. Ya, chicas. Bueno, en esta primera rúbrica solamente es la observación del aula. Si tú te das cuenta, viene a ser la primera parte, ya, solo la primera parte de la rúbrica 1, que es cómo el docente involucra a los estudiantes en el desarrollo de la clase. O sea, no necesariamente me van a observar cómo se llama mi sesión y que yo cumpla y todo eso, sino que también van a observar cómo es mi relación con el estudiante, ¿no? Si en los permisos al baño, tal vez que si se pararon, si hacen desorden o algo, cómo es que yo actúo frente a eso. Y por eso es que la rúbrica 1 dice que es la evaluación dentro del aula, ¿no? Que en este caso nos dice cómo es que el docente involucra a los estudiantes. Generalmente esta parte de la rúbrica 1 se ve en el primer momento de la sesión, o sea, en el inicio, cuando yo les doy, no sé, un rompecabezas, le doy algo, un juego, arman algo, todo porque quiero desarrollar en base a eso la rúbrica número 1, en donde yo voy a involucrar activamente a los estudiantes en todo este proceso de aprendizaje. Ya, espérenme. Ahora vamos a ver la rúbrica número 2.
Entonces, esa era la rúbrica 2 que tiene que ver un poco en cómo desarrollamos nosotros el pensamiento crítico, ¿no? Ay, espérenme que se corrió de nuevo. Miss, pero Pongo no el hemos otro. visto nada. Miss Marianela, pero no se vio nada, ¿Cuál? todo estaba congelado. Sí, dime. No se vio nada. Se congeló del Sí, no primero, vimos el del primero o segundo. del segundo. Ya, ahí lo El pongo de nuevo, segundo. no te preocupes. Ya, ahí lo pongo de nuevo, espérame. Era de la rúbrica 2, ¿no? A ver, espérame. No, acá no está. Pues, espérame un ratito. Ya, este si no les voy a poner mejor. Espérenme. Ahorita que termine acá el réclame para que lo podamos ver. Ya, ahora sí, chicas, espérenme. Acá ya están las 5 rúbricas, ¿ya? Pero está más, está bien resumidito, ¿ya? A determinar su idoneidad dentro de su área de desempeño, y la docencia no es la excepción. Por aquello es importante que conozcamos más sobre las rúbricas que acompañan a la evaluación de desempeño docente. Bien. Que los procesos de evaluación de desempeño no se realizan por desconfianza o con la intención de castigar a los docentes, sino para detectar a tiempo aspectos que se podrían mejorar, así como para conocer esas fortalezas que se pueden seguir aplicando para mejorar cada vez más la calidad de la educación. ¿Por qué es importante este proceso? La implementación de rúbricas de evaluación es importante porque desde la observación se puede determinar el desempeño que tienen los docentes en el aula de clase, cuando están frente a sus estudiantes, siendo así una herramienta para medir y mejorar la calidad de la educación en el Perú. Adicionalmente, estos procesos ayudan a que se genere una constante retroalimentación sobre la labor que se está llevando a cabo, lo cual permite que se actúe a tiempo sobre problemas que se pueden presentar durante el proceso académico. Para realizar la evaluación de desempeño docente, se tienen en cuenta 5 rúbricas que están orientadas a calificar el comportamiento de los profesores en los ambientes educativos, como aulas, talleres, patios, laboratorios y demás espacios, donde se generan interacciones entre docentes y estudiantes. A continuación, le presentamos cada una de las rúbricas y una breve descripción. Rúbrica 1. Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. En esta rúbrica se evalúa la capacidad de los docentes para promover el interés en los estudiantes hacia las actividades que se proponen en la enseñanza, utilizando diferentes métodos, para que se genere un aprendizaje consciente sobre la importancia y utilidad de los temas que se están presentando. Rúbrica 2. Promueve el razonamiento, la creatividad y /diagonal o el pensamiento crítico. Aquí se valoran que las propuestas de aprendizaje que son presentadas establezcan interacciones pedagógicas, que mejoran la capacidad de formular soluciones creativas, ideas novedosas y productos propios. Para esta rúbrica, también es importante el establecimiento de las relaciones conceptuales y el desarrollo de estrategias. Rúbrica 3. Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza. Enseñar es más que solo dictar clase, por eso, para esta rúbrica es importante evaluar cómo es el proceso de aprendizaje de los estudiantes, realizando en un constante monitoreo sobre sus avances, para brindarles una oportuna retroalimentación que contribuya a su proceso educativo. Rúbrica 4. Propicia un ambiente de respeto y proximidad.
El respeto que se genera en los ambientes educativos también hace parte de la evaluación del desempeño docente, pues es importante que se genera un ambiente sano y lleno de calidez, donde la comunicación se dé de manera respetuosa y el aprendizaje sea sensible a las necesidades de los estudiantes. Rúbrica 5. Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. Saber manejar a los estudiantes va más allá de solo dictar reglas. Por ese motivo, esta rúbrica se encarga de evaluar cómo es la labor del docente para evitar el comportamiento inapropiado de los estudiantes y para manejar los casos en donde se presentan situaciones de acoso y violencia. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. Ya, chicas, entonces en ese video sí le mostraban las 5, ¿cómo se llama? Rúbricas, ¿no? Y cada rúbrica estaba especificada, pues, un ligerito, algo poquito nada más de cada uno. Y eso es lo que nos evalúan a nosotros. Hay una ficha de monitoreo en la cual vienen justamente estas 5 rúbricas. Y cada rúbrica viene especificada como que fuera una capacidad, ¿no? ¿Qué es lo que tú tienes que, supuestamente para esta rúbrica, presentar o hacer en la sesión de clase, ¿no? Entonces, es importante que nosotros vayamos conociendo justamente esto de lo que vienen a ser las rúbricas de observación del aula. Es la misma casi, bueno, la gran mayoría de docentes utiliza esa ficha o donde está justamente las 5 rúbricas y a través de eso es que nos monitorean, ¿no? Que le decimos así, el monitoreo. Van al aula, se sientan, observan tu clase, van revisando tus documentos, van haciendo una cosa, otra cosa, y ver que se cumpla justamente el tiempo que tú has determinado. Si tú has determinado 90 minutos, pues tienen que ser 90, y hasta esos 90 tienes que haber hecho la retroalimentación, debes de haber hecho la entrega justamente, ¿no? De los materiales que van a utilizar. Entonces, es importante que nosotros conozcamos las 5 rúbricas. Esas 5 rúbricas son las que se van a ir desarrollando, ¿ya? Entonces, ahora sí les presento, más que nada era esta primera parte de cómo, cuán importante es que conozcamos qué son las rúbricas de evaluación del aula. Ya, eso es lo importante. ¿Qué son las rúbricas? Vuelvo a repetir, eso es con lo que nos evalúan o nos monitorean cuando nosotros estamos haciendo una sesión de clase. Y se basa a 5 rúbricas, ¿no? Cómo estás tú con el estudiante, cómo es que estás desarrollando el pensamiento crítico, ¿no? Cómo es que está el desarrollo entre los niños, cómo se comportan, cómo los tratas, todo lo que tiene que ver ahí. Entonces, son 5 rúbricas que nosotros debemos de manejar al revés y al derecho, porque en base a eso es que sale nuestro puntaje cuando nos hacen nuestro monitoreo. Entonces, les voy a compartir, por acá estaba el PPT. Ya, espérenme. Ahí les comparto. Esto de acá me quedaba una duda, chicas, porque de acuerdo a mis fichas yo tengo supuestamente que esta sería la clase 8, pero no sé, creo que por ahí me he confundido, creo que es la 7, ¿no? Perdón, pero ya, bueno, ya lo había puesto. Ya, de ahí lo corrijo. Entonces, hoy día vamos a ver lo que son las rúbricas de observación de aula, ¿no? Y es justamente lo que hemos visto en el video. Son 5 rúbricas a partir de las cuales a nosotros nos evalúan o nos observan o nos monitorean cuando desarrollamos nuestra sesión de clase. La primera rúbrica, ¿qué son las rúbricas de observación del aula? ¿No? Como dice ahí, son instrumentos que definen un conjunto de criterios para orientar la observación de los desempeños de los docentes en el aula. O sea, quieren ver cómo te desenvuelves tú, cómo es tu desempeño dentro de tu aula de clases. Si cumples con todo, ¿no? Con todo lo que, los documentos, si cumples con cómo va el desarrollo de la sesión, si estás en el inicio, en el desarrollo, en el cierre, etc. Pero entra, ¿no? Entonces, son instrumentos justamente que van a definir cómo se va el conjunto de criterios para orientar a la observación de lo que viene a ser el desempeño de los docentes en el aula, ¿no? Por cada desempeño escriben sus aspectos y se caracteriza sus niveles de logro, que viene a ser el promedio, ¿no? Permite orientar el registro de la práctica pedagógica observada, su análisis por aspectos y la identificación, perdón, del nivel de desempeño alcanzado.
todo lo que constituye un importante insumo para orientar el acompañamiento y la mejora de la práctica docente. O sea, ¿qué se busca justamente con las rúbricas de observación? ¿No? Ver cómo te vas desenvolviendo tú. Justamente ir viendo cómo es tu desempeño, hasta dónde has llegado, qué cosas desarrollas, qué no haces, qué sí haces, ¿no? Entonces, por ahí en base a eso me van colocando mi puntaje. Entonces, por aula se entiende a todo espacio educativo en los que el docente y los estudiantes interactúan, ¿no? Esa es la observación del aula. Viene, observa mi sesión de clase y hace unos apuntes y luego hay una reunión en la cual el directivo que te haya supervisado, más tu persona, y comienzan a ver cuáles son los detalles que pueden haber encontrado dentro de su sesión de clase, ¿ya? Ahora, luego tenemos acá la primera rúbrica, o bueno, en este caso, ¿cómo se formaliza la rúbrica? ¿No? Primero, expertos sugieren que el instrumento empleado para potenciar el desarrollo docente, en nuestro caso, es de acompañar para formar, ¿no? Esto es un poco lo que nos dice o nos explica por qué es que se dan justamente estas rúbricas de evaluación, ¿no? Cómo se socializa, se revisa, etcétera, ¿ya? Pero eso lo vamos a dejar ahí todavía y vamos a ver el otro, ¿no? Rúbricas para acompañar y fomentar en el logro de los 6 desempeños. Ahí está, ¿no? Involucra activamente a los estudiantes, maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje, es decir, que no te pases cuenta, promueve el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico, evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza, propicia un ambiente de respeto y proximidad y regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. Entonces, estas rúbricas, ¿no? Prácticamente son mi base, ¿no? Es como que lo que yo me tengo que guiar para que cuando entre un monitoreo, entre el director, porque también se hacen monitoreos inopinados, donde solamente puede entrar el director para ver si tú cuentas con todos tus documentos, todas tus cosas, ¿no? Entonces, estas rúbricas nos ayudan justamente a eso, a ver cómo es el desempeño de cada docente. ¿Ya, chicas? Ahora, niveles de logro en cada rúbrica. Cada rúbrica permite ubicar el desempeño en uno de los 4 niveles. O sea, por ejemplo, me va colocando, ¿sí? Y me puede decir que hice mi clase, pero no motivé bien. Entonces puede ser que me coloque el nivel 2. O sea, estoy en proceso, ¿no? Al final, porque se suma todo lo que te han evaluado, ¿no? Y al final se nota, de acuerdo a al puntaje que sacas, si estás en un nivel insatisfactorio, en proceso, satisfactorio o destacado. ¿Ya? Entonces, esos son los niveles de logro en cada rúbrica. O sea, una vez que termina toda la primera rúbrica, yo coloco mi check en base a lo que he observado de tu sesión y veo en qué nivel se encuentra esa persona. ¿Ya? Luego tenemos por acá la estructura de la rúbrica, nombre y definición del desempeño evaluado, aspectos que se consideran, ¿no? Esto más que nada, qué es lo que se observa, ¿no? En este caso, en la rúbrica tengo que ver todo lo que es el desarrollo en sí de la sesión, ¿no? Luego tenemos por acá, dice, ¿no? ¿Cuáles son los pasos para utilizar las rúbricas en el acompañamiento? Revisar las necesidades formativas del docente y visitar y determinar en qué rúbricas enfatizar más la mirada formativa. O sea, estas rúbricas nosotros las tenemos que ir trabajando y por ende también cuando nosotros programamos tenemos que ir viendo de qué forma, cuáles son esas necesidades que pueden tener nuestros niños. Nada más. ¿Ya? Entonces, los pasos más que nada es revisar. Primero revisar cuáles son las necesidades formativas. Luego viene, ¿cuáles son los pasos para utilizar? Primero, conforme va observando la interacción del docente y los estudiantes, utilice el cuaderno de registro de acompañamiento pedagógico para recoger las evidencias del desempeño del docente, ¿no? Entonces, antes de la observación, ¿no? Como era la anterior ficha, se tiene que revisar, ¿no? Lo que estás desarrollando, ¿no? Como dice acá, revisar las necesidades formativas del docente y visitar y determinar en qué rúbricas enfatizar más la mirada. La sesión es casi lo mismo, pero es la forma como yo observo cómo ese docente interactúa con sus niños, ¿ya? Luego tenemos la otra parte después de la observación, es el antes, durante y después, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, dice, después de la observación,
Revise su registro para ordenar, complementar y precisar las evidencias recogidas durante la observación. Analice cada nivel de cada una de las rúbricas de derecha a izquierda. Revisando sus apuntes, deténgase en la descripción general que le aparezca más representativa de la actuación del docente observado y corrobore su elección revisando la descripción extensa complementaria de los niveles. O sea, ya cuando es después de la observación se necesita varias cosas. Primero, el registro, como dice, analizar la situación, revisar los apuntes, por ahí algo no salió bien, no, salió mal, a veces no, con los chicos. Pero en esta parte eso nos ayuda porque justamente el directivo te explica y te dice en qué puntos de cada rúbrica es donde tienes que mejorar, ¿ya? Luego tenemos por acá forma de valorar cada desempeño, ¿no? Ahí están las descripciones, cómo lo íbamos a hacer. Acá está justamente la primera rúbrica, involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Y acá justamente está a qué se refiere. Dice, observa en qué medida el docente logra involucrar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. O sea, la rúbrica 1 tiene que ver mucho con, en este caso, el proceso de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Porque ahí dicen, observen en qué medida el docente logra involucrar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje, de manera que se integren y participen de forma activa, ¿no? Entonces, la 1 que busca justamente esa relación, esa, ¿cómo se llama? ¿Cómo le puedo decir? Involucra, cómo en la parte de mi sesión, en el inicio, o sea, cómo yo puedo atraer la mirada de mis niños a través de un experimento, a través de algo, pero que así, ¿no? Se involucren rápidamente y se pueda desarrollar bien una sesión, ¿no? Eso es lo principal, que puedas trabajar bien, que puedas hacer tus cosas, todo ahí, ¿no? Y a la par, involucrarme con los estudiantes y ya tendría la rúbrica número 1. Por acá teníamos aspectos que considera, acciones del docente para promover el interés y o la participación de los estudiantes en las actividades de aprendizaje. Proporción de estudiantes involucrados en la sesión, acciones del docente para favorecer la comprensión del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende, ¿no? Entonces, hay algunos aspectos también que considerar que también entra junto con esta rúbrica, ¿ya? Este es justamente cuáles son las acciones del docente, ¿no? Luego tenemos por acá también proporción de estudiantes involucrados. Ya está. Ahora sí viene la rúbrica, perdón. Bueno, acá sigue la rúbrica 1, ¿no? Quiero ver la rúbrica 2. No la he mandado. Perdón, acá está la rúbrica 1. Creo que no han salido las otras rúbricas. A ver, esperen un ratito, chicas. Sigue siendo la 1. Ah, ya, acá está. Rúbrica 2, maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje. O sea, es el tiempo que tú te demoras. Como les decía, verificar el tiempo solamente son 90 minutos o en este caso lo que vienen a ser 2 horas pedagógicas, ¿ya? Ahí está, rúbrica número 2, maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje. Valora la capacidad del docente de gestionar el tiempo de la sesión, ¿no? De tal manera que se aproveche la mayor cantidad del mismo para el desarrollo de las actividades de aprendizaje. En este sentido, se evalúa la fluidez y la efectividad con que el docente maneja las transiciones entre una actividad y otra, las interrupciones y las acciones accesorias, ¿no? Entonces, la rúbrica número 1 tenía que ver en la relación, la motivación que yo le puedo dar al estudiante en la parte del inicio de mi sesión. La rúbrica 2 tiene que ver mucho con el tiempo, ¿no? Que justamente maximice, utilice, lo agrande, no sé, el tiempo que tengo para hacer el desarrollo, ¿no? Y lo pueda aprovechar y no pasarme de los 90 minutos, porque eso ya dicen que también baja el puntaje cuando tú te excedes. O sea, a veces no medimos, ¿no? Porque nosotros decimos en 2 horas sí lo hago,
pero a veces puede ser de que ese día los chicos no estén, no sé, pilas, estén con alguna flojera, estén con algo, entonces puede ser de que tú pones los 90 minutos, pero ellos lo pueden hacer en más, pero eso ya te bajó a ti el puntaje, ¿ya? ¿Cuáles son los aspectos que considera? Justamente el tiempo de la sesión, cuánto ocupó, la fluidez con la que ustedes hablan, cómo lo hacen, etcétera, ¿ya? Por acá también está tiempo dedicado a la actividad de aprendizaje, fluidez y manejo, que no vea transiciones, interrupciones y cuáles son las acciones accesorias. Rúbrica 3. Ah, ya, creo que se fue de nuevo, perdón. ¿Escucharon, chicas, de la rúbrica 2? ¿Se escuchó o se fue también la señal? Buenas noches, sí, Leonor. Sí, quería hacerle una pregunta acerca de la rúbrica 2. Dice que a veces el tiempo juega contra... Sí, dime. El tiempo juega en contra para el maestro, dice. Y en ese caso, sí. ¿Cómo podríamos un plan B? Porque a veces la sesión sí, a veces dura un poco lo más. Ideal, claro, lo ideal cuando tú tienes tu monitoreo, ¿no? Porque así se llama cuando entran a tu aula a observar tu clase, bueno, como le llames tú, ¿no? Generalmente nosotros lo llamamos como monitoreo, porque solamente es monitorear, o sea, no es que tampoco te van a juzgar, te van a hacer esto, no. El monitoreo es justamente para ir viendo cómo vas, cómo te estás desarrollando, desenvolviendo, y generalmente te dicen qué día van a ingresar. Ahora, ahí, por ejemplo, una de las alternativas que siempre nos da el director es justamente de que las actividades que nosotros propongamos dentro de la sesión de clase no sean tan amplias, o busquemos tal vez una actividad que no genere tanto movimiento en los niños. Porque si nosotros ponemos una actividad la cual por ahí genera pues el desorden o genera que se tengan que formar un grupo, hacer esto, hacer el otro, entonces ya ahí nosotros estamos perdiendo tiempo. ¿Por qué? Porque tú sabes que hasta que se organicen, hasta que hagan, hasta que esto, el otro, ya prácticamente volé con el tiempo. Y lo ideal es que en esos 90 minutos tú logres hacer todo, ¿no? O sea, el inicio, el desarrollo, el cierre, la retroalimentación, todo, ¿no? Entonces, es recomendable justamente eso, ¿no? De que no nos como que nos explayemos mucho cuando hacemos la primera parte de la rúbrica 1, que justamente es la motivación. ¿Cómo motivo yo a mis estudiantes? O sea, yo los voy a motivar, pero algo que sea así rápido, nada más, ¿no? Tal vez unas adivinanzas, algo, no sé, algo que los active, porque también hay que ver las pausas activas en ese tiempo, en esa sesión a veces, ¿no? Pero sí lo recomendable es ese, porque como te dices, ¿no? A veces nos juega en contra, sí, es verdad, nos juega en contra el tiempo, y nosotros también lo hemos manifestado muchas veces. O sea, nosotros no tendríamos que ver mucho ahí, ¿no? Porque no es que nosotros somos las que nos demoramos, sino que a veces el mismo grupo humano que tenemos, que son los estudiantes, ¿no? No avanzan, ¿no? O son algunos muy lentos, otros a veces son muy rápidos, y a veces eso también hay que irlo viendo, ¿no? Sí, yo también, a mí me ha pasado, a veces, ¿no? Y tal vez la actividad que yo coloqué, y eso me ayuda mucho, ¿no? Porque la actividad que yo coloqué como que se explayaron demasiado, les di mucho tiempo. O sea, cuando tú dejas también la actividad, si no, ya con el reloj, ya chicos, ahora sí, no sé, mira, está quedando 1 minuto, está quedando 2, y ya sucesivamente, de tal forma que puedas tú también agilizar el tiempo, ¿no? Y si tú ves también, por ejemplo, estás en el monitoreo y ves que ya el tiempo te apremia, tal vez puedes algunas actividades desarrollarlas más rápido, ¿no? Pero sí, o sea, siempre nosotros hemos dicho, como tú me dices ahorita, ¿no? ¿Qué hacemos, no? Porque hoy día puede ser de que mis niños estén pilas, pero el día justo que me toca el monitoreo, no sé, están más lentos, están con flojera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, lo recomendable desde el inicio es utilizar actividades que no sean tan extensas, ¿no? Eso es lo principal, que no sea tan extensa, pero que sí capte la motivación de mi niño, ¿no? Que sí logre justamente eso, ¿no? Cómo los activo, cómo los tengo a los niños ahí atentos a la clase, a la sesión, a la actividad. Eso más que nada sería por ahí, ¿no? Una ayuda para nosotros, ¿no?
Porque cuando es con desempeño docente todavía es peor, porque ahí sí te saca tu calificación, ¿no? Así como lo que decía acá en la anterior, ¿no? En esta no, espérame, que te sale de satisfactorio, todo eso, ¿no? Claro, Es cómo juega, exacto, ¿no? Porque eso sí, tenemos que nosotros tener disculpe la corte, porque bastante sabe en que yo voy a ser así un poquito puntual en eso, es que he sabido hacer eso con una acompañante y lo que pasa es que ya los chicos sí no se demoraron mucho en las actividades, todo, pero no, a la siguiente clase no supieron responder y cuando llegó la hora del examen no sabían. Entonces, llegas a o sea, ¿qué pasó, no? En ese momento sí lo hiciste, respondieron más del 50%, pero llega otro maestro y toma el examen y dicen, no hemos llevado. Y cuando ven el cuaderno con sus prácticas, sus oraciones, pero sí lo han llevado. Entonces, te dicen, no, la maestra es la que, ¿no? La que no le ha sabido enseñar, pero en su momento sí lo hizo. Y los chicos a veces, los grandes, ¿ah? Tercero, cuarto grado, quinto, no, a ver, préstame tu cuaderno, a ver, ¿quién te acompañó en este momento? Entonces ya los chicos ya, sí, pero llegan un momento que es tan veloz que no lo pueden afianzar, sí. ¿no? Entonces Sí, tampoco es culpa ni de ellos ni de nosotros, porque también tenemos aulas inclusivas. Y ahí tenemos que hacer el hincapié, creo yo, ¿no? Y este año me ha pasado eso, y yo digo, pero mira, me he demorado en este curso, o sea, tengo 3 veces a la semana comunicación en el sujeto y sus elementos. Y a la siguiente semana, el predicado. Entonces, los chicos han volado. Entonces, por más que se les ha dado las estrategias, el material y todo, y han sabido decir eso y me han dejado a mí, pero así. Entonces, ¿qué es lo que tuve? Correr y hacerles o sea, de nuevo explicarles todo, ¿no? Cómo tenían que hallarlo, qué preguntas. Pero los chicos también son terribles algunos, ¿no? No, y sí, cuando revisan y todo eso, y eso también juegan puntos a favor del maestro, porque a veces pensamos que rápido va a pasar, a pesar que tenemos 3 días para explicar esa clase, no va. no, pues porque a veces tiene que ver, como te digo, mucho la actitud que tiene el niño en ese momento, ¿no? La predisposición que él tiene para desarrollar esa actividad, ¿no? Y ahora, en el particular todavía te da como quien dice, es muy tajante porque ellos te dan ya los días, ¿no? Porque hay un cronograma para eso, ¿no? Hay un sílabus que tú tienes que respetar, en el cual ya está programado, pues, pero así, ¿no? Esta semana haces esto sí o sí, la otra semana haces esto y como que avanzas y como tú dices, ¿no? A veces los chicos dicen, no hemos hecho, no, que esto, que el otro, pero cuando sí están, ¿no? Y generalmente porque, obvio, no lo repasan, pero también a veces es porque se nos escapan las estrategias, ¿no? A veces ya los chicos llega un momento en el que están cansados y ya te escuchan por escuchar o ya están en otra su cabecita. Entonces, son varias cosas, ¿no? Esa rúbrica número 2 justamente juega mucho en contra de los docentes, o sea, no es en contra de los niños, sino en contra de nosotros porque es como que nosotros no supiéramos manejar el tiempo. Pero no es que no sepamos manejar el tiempo, sino que el grupo humano que nosotros tenemos no necesariamente se adecúa rápidamente a la actividad. Entonces, por eso a veces nosotros tenemos que hacer la motivación, tal vez algo más corto, pero ya en el desarrollo de la sesión, sí por ahí, ¿cómo se llama? Darle más énfasis y también estar siempre con el reloj mirando, más que nada cuando tienes el monitoreo, ¿no? Pero cuando no tenemos el monitoreo, sí es bueno también ir controlándonos, porque a veces nos extendemos y pasa 3 horas, 4 horas, más que nada en el estado es así, 3 horas, 4 horas y el niño no termina, o no se llega a hacer la actividad, o no se poner todos los grupos, ¿no? Entonces, es importante también conocer, como les decía, todas las rúbricas, ¿no? Rúbrica 1 es la motivación, la rúbrica 2 tiene que ver con el tiempo, y ahorita la rúbrica 3 que tiene que ver con el razonamiento, la creatividad y el pensamiento, ¿no? En este caso, la rúbrica 3 tiene que ver mucho con el tipo de preguntas que tú realizas,
¿no? Cómo yo a través de una situación voy a promover el razonamiento de mi estudiante, ¿no? Cómo voy a promover la creatividad y asimismo el pensamiento crítico. Entonces, todo esto me habla la rúbrica número 3. Y por acá está la explicación que justamente nos dice, ¿no? Evalúa si el docente, porque no evalúa a los niños, sino te está evaluando a ti. Si es que el docente promueve el desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior en los estudiantes, como el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico, proponiendo actividades de aprendizaje y estableciendo interacciones pedagógicas que estimulen la formulación creativa de ideas o productos propios, la comprensión de principios, el establecimiento de las relaciones conceptuales o el desarrollo de estrategias. O sea, acá más que nada tiene que ver mucho, como les decía, el tipo de preguntas que yo utilizo con mis estudiantes, ¿no? Para promover justamente eso, el razonamiento, el pensamiento crítico, si es en una sesión de comunicación, pensamiento crítico, ¿no? El razonamiento, si es en cuestión de matemática, la creatividad que tiene mucho que ver con lo que es arte, ¿no? Entonces, el razonamiento a través de actividades, problemas en los cuales él se pone a pensar, a analizar la situación, porque ese es el razonamiento, ¿no? Luego por acá tenemos, ¿no? ¿Cuáles son las actividades? En esa parte, ¿no? Por ejemplo, acá aspecto, nivel, ya. Por ejemplo, si yo tengo que promover el razonamiento, la creatividad, el pensamiento crítico, ¿qué pasa? Me consideran a mí que estoy en el nivel 1 si mis actividades son memorísticas y reproductivas. O sea, yo le digo, chicos, vamos a resolver este problema, a ver, ¿qué tengo que hacer acá? ¿Una suma o una resta? O sea, yo le estoy dando todo. O sea, le estoy dando de forma memorística, ¿no? Chicos, ¿qué cosa es el agua? El agua es un líquido. Entonces, estoy dando todo yo, ¿no? Es memoria, que el niño recuerde, solo pura memoria. Ahora, el nivel 2, me pueden colocar a mí, ¿no? Dice, intenta promover en al menos una ocasión el RCIO-PC, pero no logra hacerlo efectivamente. O sea, ahí RC, bueno, no sale ahí cuál significa, ¿no? Pero se supone que en el nivel 2 es cuando yo ya he intentado al menos, ¿no? He intentado. No lo logré, he intentado. Ese es el nivel 2. Nivel 3 es que sí promuevo en al menos una ocasión justamente todo esto de forma efectiva. El razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. Ahí está, R de razonamiento, C de creatividad y PC de pensamiento crítico. ¿Ya? Entonces, el nivel donde tú te debes de encontrar es en el nivel 3 o el nivel 4. Es imposible que nos ubiquemos en el nivel 1. O sea, ¿por qué? Porque el nivel 1 es muy básico. O sea, debemos de siempre tratar de estar en los niveles de satisfactorio, que es nivel 3 y nivel 4. Ya, eso no nos olvidemos. Rúbrica 3, bueno, ahí está, ¿no? Por ejemplo, hay un ejemplo, acá hay un ejemplito de cómo es lo que dice la profesora. Dice, ¿no? A continuación se presenta el inicio de una sesión y luego dos opciones para que usted elija la que considere que promueva en los estudiantes las habilidades del pensamiento de orden superior. A ver, dice, una docente de ciencias sociales de tercer año de secundaria tiene como propósito que los estudiantes comprendan la distribución de la población peruana y sus causas, utilizando fuentes estadísticas. Por ello, inició la sesión diciendo, según los datos del INEI del 2015, de cada 100 habitantes del Perú, 9 son adultos mayores. Esa es la primera parte, si está bien o está mal. Dice, luego pide a los estudiantes que se organicen en grupos y les entrega una hoja donde aparecen dos pirámides poblacionales, la del 2015 y la que se proyecta para el 2050. En ambas pirámides se muestran los porcentajes de la población agrupados por sexo y por edad. A ver, ya, este era de acá, ¿no? ¿Cuál de los dos creen ustedes que sería lo correcto? O sea, este es el primer inicio de sesión. Ya, ahora, la otra sesión, mira, acá dice, el inicio de una sesión, acá dice, ¿no? Opciones para continuar con la anteriormente señalada. Dice, la docente propone a los estudiantes que observen las pirámides poblacionales con atención. A continuación le hace preguntas sobre los datos que aparecen en las mismas. Miren el gráfico.
¿Qué cantidad de niños tenían entre 0 y 4 años en el 2015? ¿Qué cantidad de adultos tenían entre 30 y 34 años en el 2015? La docente continúa haciendo preguntas de la lectura directa de las pirámides hasta que todos los estudiantes participan al menos una vez y dan rápidamente la respuesta correcta. Después, la docente entrega a cada estudiante una lectura donde se explican las posibles causas de los cambios poblacionales en el Perú y les indica que subrayen 3 de ellas. Mientras los estudiantes leen, la docente anota en la pizarra el significado de algunas palabras que aparecen en el texto entregado. Finalmente, cuando terminan de leer y subrayar, la docente les pide que voluntariamente señalen las causas subrayadas y las anoten en la pizarra para que los copien en sus cuadernos. Entonces, ¿cuál opción sería más la correcta? ¿La primera o la segunda? La primera era esta, que él le decía, según los datos del INEI, el año 2015, de cada 100 habitantes del Perú, 9 son mayores. Y acá seguía de la pirámide, ¿no? Y acá en este otro lado, por ejemplo, dice que, ¿no? ¿Cómo se llama? Acá era que más detallado, ¿no? Acá hay más preguntitas, por ahí le hace qué significa esto. La primera promueve a la organización de ellos mismos y que saquen los datos. Y en la segunda, ella ya los da los datos y ellos tienen que subrayar, ¿no? Después la docente entrega cada estudiante, sí. Claro, no, pero en sí la primera, mira, si se dan cuenta, en esta de acá donde dice que la docente de ciencias sociales, este es el aspecto 1, ¿no? Dice, ella les dice a los chicos que según los datos del INEI del año 2015, de cada 100 habitantes del Perú, 9 son adultos mayores. O sea, ella ya de frente les está dando la respuesta. O sea, no ha hecho ninguna pregunta, no los ha hecho analizar, no les ha hecho decir nada. Sencillamente, chicos, el Perú tiene tantos y tantos habitantes. O sea, si yo le puedo dar un gráfico al niño en el cual el niño va a deducir a través de los datos que me pueden estar dando, él va a deducir la pregunta. O sea, no es que yo le tenga que dar de frente, si no, no estoy promoviendo ningún razonamiento, ¿no? Luego pide a los estudiantes que se organicen en grupos y les entrega una hoja donde aparecen 2 pirámides poblacionales, la del 2015 y la que se proyecta para el 2050. En ambas pirámides se observan los porcentajes de la población agrupados por sexo, ¿ya? Agrupados por sexo y grupo de edad, ¿no? Entonces, como que acá todavía ya la profesora lo está haciendo todo, porque le está dando la pirámide, le está dando los porcentajes, ya está agrupado por sexo, ya está agrupado por edad. Mientras que en este otro, ella no les da de frente, sino que sencillamente les hace preguntas. Primero empieza, miren el gráfico, qué cantidad de niños, yo le puedo hacer preguntas a través de ese gráfico. Entonces, ahí sí estoy promoviendo el razonamiento. En el anterior no, porque yo le daba de frente todo. En cambio, en esta sí, porque estoy haciendo preguntas. Inclusive después, dice ahí, ¿no? Se le entrega, ¿cómo se llama? Se le da justamente ahí, dice, ¿no? Se les indica que subrayen 3 de ellas, ¿no? Las causas de los cambios poblacionales. O sea, acá yo le estoy diciendo que ellos subrayen. Yo no le digo subraya esto, subraya el otro. No. O sea, solamente se les da, ¿ya? Ahora, por acá, bueno, promueve, este es lo mismo. Esta es la opción B. Por ejemplo, este es otro del mismo, ¿no? Pero como para que vayan guiados. Por acá, antes que nos gane la hora. Espérenme. Acá está, la rúbrica 4. Dice, evalúa el progreso de los aprendizajes. Su enseñanza. O sea, yo evalúo el progreso de los aprendizajes para retroalimentar. O sea, lo que les decía, dentro de mi sesión de clase debe de darse la parte en la cual yo retroalimento. Pregunto qué hemos aprendido, para qué nos servirá, cómo será, cómo lo hiciste, etc. ¿Ya? Y eso es justamente lo que nos dice la rúbrica 4. Evalúa el acompañamiento que hace el docente del proceso de aprendizaje de los estudiantes y las medidas que toma durante la sesión para brindarles apoyo pedagógico pertinente. Perdón, eso quiere decir, ¿no? Por ejemplo, que yo estoy mirando, supongamos, ¿no? Que Leonor se está acercando a sus estudiantes,
les está brindando apoyo, les está indicando, ¿no? Está pendiente justamente de cómo van desarrollando tal vez un trabajo en grupo, lo están haciendo, etcétera, ¿no? O sea, la docente no es que se va a quedar en un solo sitio, ella tiene que ir pasando por todos los grupos o por todo el aula, de tal forma que si ve que algún niño tiene la dificultad o no lo puede hacer, le podemos ayudar. Justamente ¿para qué? Para luego retroalimentar con ese niño, ¿no? ¿Y qué te pareció? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué pasó? ¿Qué te fue difícil? ¿Qué te fue fácil? Etcétera. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tiene que ver con la rúbrica 4, que justamente cómo evaluamos el progreso, más que nada ahí vendría a ser la retroalimentación, pues, ¿no? Cómo se está desarrollando la retroalimentación. ¿Qué considera? Monitoreo que realiza el docente del trabajo de los estudiantes y su avance durante la sesión, ¿no? Si trabajaron en grupo, muy bien, voy con mi lista de cotejo, voy viendo. Si por ahí alguno se equivocó, pero miren esto, entonces vas retroalimentando en el mismo desarrollo de tu clase, se va retroalimentando, ¿ya? Por acá ahí está el monitoreo, ahí está la rúbrica, miren en qué nivel está cada uno, ¿no? Esta diapositiva se las voy a dejar para que ustedes también lo revisen. Ahí está de la rúbrica 4. Por acá debe estar ya la rúbrica 5. Ya, ahí está. Propicia un ambiente de respeto y proximidad. O sea, acá tiene que ver mucho con el clima que hay dentro del salón, ¿no? Por ejemplo, si por ahí se comienzan a pelear, a discutir, a molestar, etcétera, entonces tú tienes que propiciar un ambiente de respeto y proximidad, ¿no? O sea, tratar de evitar de que, por ejemplo, ¿no? Vea alguna rivalidad, vea alguna cosa, el otro. Entonces hay que tener cuidado también con eso, ¿no? O sea, hay el respeto entre los mismos compañeros. Generalmente cuando iniciamos nuestra sesión decimos siempre nosotros, ¿no? A ver cuáles van a ser nuestros acuerdos, ¿no? Profesora, vamos a hacer así, así. Entonces a eso se refiere el ambiente de respeto y proximidad, el respeto fundamental entre todos, el trato respetuoso, la cordialidad, la comprensión, la empatía, etcétera. Y que eso, o sea, el que te está monitoreando tiene que observar que tú estés dando justamente ese respeto, ¿no? O que se vea, se vivencie que todos están guardando respeto. Entonces, a eso se refiere con la rúbrica número 5, el trato respetuoso y la consideración. ¿Ya? Entonces, son 5 rúbricas que nosotros tenemos que aprender, o sea, para que cuando nos hagan el monitoreo, la evaluación, y creo que en el caso de Leonor, creo que utilizan esta tabla de rúbricas para justamente evaluar cuando hacen un monitoreo. No, yo no sé si las demás chicas, alguna de ellas también que ha estado trabajando, puede dar fe de que cuando no se evalúan a través de estas 5 rúbricas. No tengo ahorita, voy a dejar de compartir, no recuerdo por acá, espérenme. Voy a buscarlo acá. A ver. A ver, espérame por acá, debe estar. Por acá, a ver, espérenme un ratito, si estaba acá. A ver, ojalá que cargue, chicas, un ratito, está. Sí, creo que sí sale. Porque esta va en base a las rúbricas